Hola a todos, bienvenido a un episodio más de Guiando a la Verdad. Estamos aquí porque queremos hablar de un tema que para nosotros es muy importante, es escuchar de Dios y conocer a Dios. Entonces, hay varias diferencias que nosotros podemos escuchar de Dios, escuchamos de las personas, de la Biblia, que nos cuenta la historia de Jesús cuando hizo muchos milagros, pero ¿realmente conocemos a Dios? Entonces, es una pregunta profunda, ¿verdad? Entonces, eso. Bueno, realmente creo que es un tema que tocarlo pues nos daba como eso de querer compartirlo, porque siento que en algún punto fuimos esas personas de que tal vez solo escucharon, en algún punto de nuestra vida pues tal vez solo escuchamos una prédica, como lo decía May, pero el llegar a conocer a Dios es algo que te cambia totalmente. Hay una gran diferencia entre escuchar y conocer, y es de lo que hoy queremos hablarles a ustedes. Entonces esperamos que pues este contenido, este episodio sea de bendición para ustedes y que realmente pues nuestro propósito principal es guiarlos, ¿verdad? Entonces iniciamos, ¿verdad, May? Antes de iniciar, quisiera leer un versículo donde dice en Romanos 10:17, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creo que es necesario que nosotros de verdad escuchemos básicamente todo lo que la Biblia nos habla, porque la Biblia nos habla de muchos milagros, de muchas cosas que Dios ha hecho en la vida de las diferentes personas que podemos encontrar en la Biblia. Y no solo es eso, sino que muchas veces también escuchar prédica es muy necesario que nosotros escuchemos, leamos la Biblia también, es algo muy importante, ¿verdad? Que tenemos que escudriñar la palabra de Dios para que de verdad nosotros también entendamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Bueno, continuando con esto, tenemos a un invitado especial esta noche, que es nuestro pastor de Vida Nueva. Él es el pastor José Miguel Chávez. Y estamos muy felices, de verdad, de que esté acá con nosotros en este episodio. Y pues en un momento le daremos ese tiempo también para que él pudiera compartir un poquito con nosotros. Quisiera también leer otro versículo que dice, que está en Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que Él existe y que recomienda a los que le buscan. Entonces, como nos damos cuenta, realmente nuestra fe empieza a crecer cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra, empezamos a escuchar que otras personas predican de Él, y así es como nuestra fe empieza a crecer. Bien, continuando con esto, quisiera dejarle tiempo a Mari para que ella nos hable un poquito más sobre este tema. Muy bien, gracias, Mayrita. Y bueno, realmente estamos muy felices de seguir compartiendo este tema, y creo que aquí viene algo que creo que, como lo decíamos en el inicio, a todos nos ha pasado esa fase de escuchar y conocer, y lo importante que es tener ese interés de conocer a Dios. Realmente vamos a estar usando bastantes pasajes bíblicos para que ustedes también puedan ir y anotarlos y poder pues ir con nosotras leyendo esto. Yo les voy a leer lo que dice el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 27, y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Creo que es un versículo tal vez un poco corto, pero realmente es muy profundo, porque aquí él nos pone del ejemplo como él como pastor y nosotros como ovejas. Y si una oveja no reconoce la voz del pastor, ¿cómo va a saber a dónde dirigirse? Como me estarán hablando a mí tal vez. Entonces la importancia de realmente conocer la voz de Dios, de conocerle a Él, porque realmente Él nos habla, Él en todo momento quiere tener esa relación con nosotros, y eso es sin dudarlo. Él en muchas ocasiones ya nos ha hablado, pero tal vez eso de no conocer su voz, o tal vez en el momento de no tengo interés de escuchar su voz, es por la cual nosotros pues ya no llegamos a saber qué hacer. Esto no lo tenía que hacer, decir cuál es el propósito que yo tenía en esta situación, en esta meta, y así, ¿verdad? Entonces la importancia de realmente conocer la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco, y me sigue. Dios nos conoce. Siento que el hecho que tú estés ahí, que nosotros estemos aquí, es porque tenemos un propósito y no, sin signo de exclamación, tenemos un propósito, pero realmente ese propósito se va a llegar a cumplir, su buena voluntad se va a llegar a cumplir en nuestra vida cuando nosotros decidamos empezarle a conocer. Si realmente pues en algún punto no llegamos a tener ese paso de yo quiero conocer más de ti, yo quiero acercarme más a ti, pues se nos va a hacer complicado realmente entender el por qué estoy aquí, que es una pregunta que en algún momento todos nos hemos hecho de ¿a qué vine? ¿Qué estoy haciendo? Hay una respuesta. Sin duda alguna hay una respuesta para esas preguntas que se nos han hecho a nosotros mismos, ¿verdad? Pero realmente debemos de tener ese interés de conocerle a Él, ser esas ovejas que conocen al pastor y que el pastor ya nos conoce a nosotros, entonces juntos ir y caminar con Él, ¿verdad, May? José, ¿verdad que sí? No, realmente pues creo que es algo que nosotras queremos hacer mucho énfasis, el haber escuchado a Dios y el conocerle a Él. Realmente hay un pasaje que a mí me encanta, que creo que, bueno, tal vez lo vamos a poner más adelante, si yo siento que va a llegar al punto de en que en este pasaje se va a conectar. Entonces, bueno, quisiéramos en este espacio abrir unas preguntas que tenemos para nuestro hermano pastor José Miguel. Es que le tenemos confianza. Que tenemos unas preguntas para hacerle a él, para que él nos cuente un poco de su experiencia, de cómo fue acercándose a Dios. Él es nuestro pastor y realmente es una persona que nosotros admiramos muchísimo, lo queremos demasiado. Y bueno, queremos que él comparta eso con ustedes, de cómo él escuchó de Dios y cómo él conoció a Dios. Qué gusto saludarles en esta oportunidad y gracias por la invitación que me extendieron. Antes de responder pues a la pregunta que se me ha hecho, me gustaría pues felicitarles por este proyecto que están iniciando y pues invitamos a todos los que están viendo este contenido que puedan compartirlo con sus amigos, que puedan difundirlo porque todos necesitamos ese acercamiento a la verdad. Así que excelente trabajo, chicas, las felicito y pues el cariño es recíproco. Bueno, una de las preguntas que se me hace es ¿cómo era conocer a Dios y cómo era mi forma de pensar acerca de Él? Yo podría decir que para mí Dios era como el sol. ¿En qué sentido? En que todos sabemos que el sol está ahí, pero pocas veces nos ponemos a pensar que es la luz del sol la que ilumina todas nuestras mañanas. Y a veces así es nuestra relación con Dios. A veces nosotros sabemos que Dios está ahí, sabemos mucho acerca de la Biblia, tenemos mucho conocimiento acerca de quién es Dios y lo conocemos a través de la Biblia, pero no lo hemos conocido de forma personal. Y así como el sol ilumina todas nuestras mañanas, también la presencia de Dios es la que ilumina todo a nuestro alrededor. No solo una área de nuestra vida, no solo una pequeña parte, sino que Él es el que ilumina todo en nuestra vida. Y a veces, así como pasamos imperceptible la luz del sol, así nosotros no notamos la presencia de Dios en nuestra vida. Sabemos que Él está ahí, pero no lo notamos. Pero Él es el que ilumina todas nuestras mañanas. Muy bien, ahora le vamos a hacer una segunda pregunta y creo que aquí es donde les comentaba que iba relacionado el cómo hemos escuchado y cómo hemos conocido, y lo quiero como enfatizar en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y creo que cuando conocemos a Dios, creo que cada experiencia es diferente. La experiencia que nos va a comentar nuestro hermano pastor, la experiencia de May, la experiencia mía de cómo conocimos a Dios, realmente llega a ser diferente, y vemos la situación en la que como Job, pues creo que es tal vez una historia bíblica bastante conocida de todo lo que él sufrió, la situación que él vivió, y a raíz de esa situación él realmente conoció a Dios. Y el decir de oídas te había oído y más ahora mis ojos te ven, ahí él en ese versículo claramente se nota la diferencia en cuando nosotros pues sabemos que Dios existe, como lo comentaba nuestro pastor, sabemos que Él está ahí, pero el conocerlo en medio de nuestras situaciones y
y ver cómo su mano nos protege, y cada situación, como les decía, cada experiencia ha sido diferente en cómo hemos conocido a Dios. Entonces, mi pregunta para José es, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo conociste tú a Dios? Creo que justamente como decías, cada experiencia es distinta. Y si nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, si esta pregunta se la hicieran a Pablo, Pablo hubiera podido decir, bueno, yo lo conocí en un resplandor que me dejó ciego, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero si le preguntáramos a Zaqueo, Zaqueo podría decir, bueno, yo le conocí en las ramas de un árbol, y él iba pasando debajo de ese árbol en donde yo estaba y me dijo, Zaqueo, bájate de ahí porque es necesario que yo vaya a tu casa. Bueno, pues en mi caso yo no estaba en un árbol, ni tampoco fue una luz que me iluminó. Para quizás ponerlos un poco en contexto acerca del testimonio personal, yo nací en un hogar cristiano. Mis padres me enseñaron la palabra de Dios toda la vida. Entonces entiendo muy bien esa diferencia de oír de Dios y conocer a Dios. Y yo puedo decirles que toda mi vida crecí escuchando acerca de la palabra del Señor, pero para mí el conocer a Dios fue un despertar. A veces nosotros estamos adormecidos con tanta religiosidad, y creo que es algo de lo que el mundo está cansado. El mundo está cansado de tanta religión y poca verdad, pero hemos caído en eso porque nos hemos desviado de esta verdad, de la verdad de la palabra del Señor. Porque cuando conocemos a Dios nos damos cuenta de que Él va más allá de asistir a una iglesia, de seguir un sistema religioso. Él es una persona con la cual nosotros podemos relacionarnos. Y llegar a ese punto de entendimiento para mí fue un despertar. Como tú decías, el caso de Job, muchas veces Dios utiliza las circunstancias que llegan a nuestra vida para hacernos conocer quién es Él. Lo vemos en la historia de Israel, cuando ellos estuvieron en el desierto y tuvieron hambre, entonces Dios se presentó y les dijo, yo soy su Dios que provee. Cuando estuvieron enfermos, Él se presenta y Él les dice, yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová su sanador. Entonces es en las diferentes circunstancias que nosotros pasamos en la vida que nosotros podemos realmente conocer a Dios. En mi caso, pues, como les decía, durante toda mi vida, pues yo crecí en la iglesia escuchando la palabra del Señor, pero llegó un momento en donde mi fe fue confrontada a través de una crisis familiar. Mi papá, pues que había servido durante mucho tiempo al Señor, estaba atravesando una crisis en su salud, y yo batallaba con Dios y le decía, Dios, ¿por qué tú no puedes sanar a mi papá, que Él te ha servido toda la vida? Y yo peleaba con Dios y le decía, Dios, empecé a dudar incluso de su existencia. Y fue a través de esa situación en donde yo empecé realmente a conocer a Dios. Y Él me empezó a mostrar que su gracia es suficiente. No importa la circunstancia que nosotros estamos viviendo, su gracia nos es suficiente. Por eso Él se lo dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Porque Él, cuando está presente en nuestra vida, Él lo llena todo. Y eso es la diferencia entre una vida religiosa y una comunión con Dios. Porque la religión es vacía. La religión muchas veces está manipulada por intereses humanos, pero la relación con Dios es algo que realmente nos llena, que realmente nos edifica. Y qué fuerte eso, ¿verdad? Que muchas veces cuando nosotros pasamos por situaciones complicadas, llegar a dudar de Dios, de que Él existe, de todas las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Y sin embargo, cuando uno se acerca a Él, cuando uno viene y lo busca y de verdad está en comunión con Él, como que le llena de esa paz, de esa tranquilidad que todo va a estar bien, todo Él va a estar con nosotros, Él nos va a cuidar y nos llena de esa paz. Entonces también es necesario que nosotros estemos en comunión con Él también para poder tener esa paz. Y bueno, realmente pues, como dice Mayrita, ¿verdad? La importancia de llegar a conocerle, porque creo que quiera que no, nosotros somos beneficiados. Y bueno, creo que ahí va a venir la siguiente pregunta, pero hacer como este paréntesis en esto de realmente, no quiero
que malinterpretemos esto de que yo les digo, vamos a ser beneficiados, entonces quiero conocer a Dios por ese interés, porque quiera que no, tampoco es a lo que nos queremos referir, sino que Él siempre, o sea, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él lo que tiene para nosotros es bueno, y en su momento, tal vez en la situación más difícil que podamos estar pasando, no lo vamos a comprender, pero nos beneficia el tener esa paz, el decir Dios está conmigo, entonces esto se va a encaminar a algo bueno. Y tal vez en los primeros días, meses, no sé cuál, depende de la situación, sea complicado tal vez ver la luz del sol ahí en ese momento, ver como que una esperanza, pero realmente en el hecho de confiar de que Dios está conmigo, yo conozco que Dios está conmigo y conozco de sus promesas, es algo que nos va a dar paz en todo momento. Y ahí es a lo que quiero entrar en la siguiente pregunta, ¿verdad? Si una persona está indispuesta, no quiere conocer a Dios, ¿Dios se puede presentar ante esa persona? No sé. Bueno, esta es una pregunta muy interesante, porque cuando nosotros conocemos a Dios y empezamos a buscarle, nos damos cuenta que realmente siempre fue Él el que nos estuvo buscando. La palabra del Señor dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y una característica del amor de Dios es que su amor no se cansa. A pesar de que nosotros seamos infieles, dice la palabra del Señor, Él permanece fiel. Su amor es un amor que nunca deja de ser, es un amor que no se cansa. Y yo podría decirles, podría responder esta pregunta de la siguiente forma: Dios es alguien que no fuerza y abre la puerta, pero es paciente, tocando la puerta de nuestro corazón. Y Él dice, yo estoy a la puerta y si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces es Él el que llegó a la puerta de nuestro corazón. Nosotros ningún esfuerzo hicimos por acercarnos a Él. Él fue el que dio el primer paso, el que se acercó a nosotros. Si Él no hubiera dado ese paso, ninguno de nosotros nos podríamos acercar a Él. Pero Él fue el que tomó la iniciativa. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el primer interesado en nuestra salvación es Dios. Él es el que dio el primer paso. Y les dejo esto: Él no fuerza la puerta, no entra a la fuerza, pero toca pacientemente, esperando que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón. Sí, qué increíble es escuchar de verdad que Dios es un Dios caballeroso que espera por nosotros. Y de verdad, si tú tenés como esa sensación de quiero aprender más de Dios, quiero escuchar, es porque Dios está ahí tocando esa puerta. Entonces, es necesario que de verdad nos acerquemos a Él. Y bueno, para continuar tenemos otra pregunta que creo que es importante, porque de verdad muchas veces nos llegamos a cuestionar a veces ¿y cómo yo me acerco a Dios? O ¿cómo yo puedo conocer a Dios? Porque muchas veces nos llega esa inquietud, ¿verdad? Entonces, la otra pregunta es, ¿qué consejo le darías a alguien que solo ha oído de Dios, pero todavía no lo conoce personalmente? Excelente, otra muy, muy buena pregunta, y creo que todos necesitamos pasar por ahí. Creo que estamos en un contexto social y cultural en el que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado algo acerca de Dios. De hecho, si preguntamos en la calle, muchos dicen todos somos hijos de Dios, lo cual pues habría que hacer una diferencia, porque todos somos creados por Dios, pero hijos son solamente aquellos que le reciben, aquellos que creen en su nombre. Así lo dice San Juan 1:12. Pero ¿qué recomendación yo le podría dar a alguien que ha oído de Dios y sin embargo todavía no le conoce? Pues primero, no nos dejemos guiar por lo que otras personas dicen acerca de Dios. En mi caso, pues yo soy hijo de pastor, toda mi vida crecí escuchando de Dios, como les decía al principio. Sin embargo, eso no es suficiente. Eso no es suficiente para llenar el vacío que hay en nuestro corazón.
En tu caso, Mari, pues tú también toda tu vida creciste escuchando acerca del Evangelio, pero eso no te ha sido suficiente. Necesitabas una experiencia personal. En tu caso, Mayra, también. Tú has escuchado de Dios toda tu vida, pero necesitabas esa experiencia personal. Entonces, no debemos de quedarnos con lo que dice la gente, porque la gente muchas veces habla desde su desconocimiento y todos tienen una opinión de Dios, pero muchas veces no es la opinión correcta. Entonces, para conocer a Dios, nosotros necesitamos conocerle a través de la palabra. ¿Cómo conocemos también nosotros a una persona? Yo siempre les platico esto aquí a ustedes, ¿verdad? ¿Cómo conocemos nosotros realmente a una persona? Al principio, cuando estamos conociendo a alguien, como que no hay mucha comunicación, nos cuesta trabajo y hablamos de cosas tan random, ¿verdad? Cosas tan variables, pero cuando ya conocemos a la persona, ya sabemos sus gustos, ya sabemos qué cosas no le gustan. Entonces, para conocer a Dios, es necesario que nosotros pasemos tiempo con Él. Y ese tiempo lo debemos de pasar en comunión con Dios a través de la oración. Dos caminos hay para conocer a Dios: la palabra del Señor y a través de la oración. Es cuando nosotros oramos y venimos a Él con un corazón sincero, sin fingimientos, con el interés genuino de buscarle y conocerle. Es ahí en donde nosotros realmente le conocemos, y cuando nosotros le empezamos a buscar, es ahí donde nosotros descubrimos que Él siempre nos estuvo esperando. Él siempre ha estado ahí esperando a que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón sincero. Pero muchas veces nosotros nos acercamos a Dios con nuestros prejuicios, con lo que nos han dicho, con lo que nos han contado acerca de Dios, y esa no es la forma de conocerle. Nosotros le conocemos a través de lo que dice la Biblia, no solo a través de lo que dice un predicador o lo que dice alguien que habla en nombre de Dios. Esa no es la forma de conocerle, es una de muchas quizás formas de poder acercarnos a Dios, pero la mejor manera, la forma más segura de conocerle es a través de la Biblia. Así que yo te invito a ti que nos estás escuchando, lee tu Biblia con el propósito de conocer a Dios, y te vas a dar cuenta de que Dios es la persona más maravillosa que tú vas a poder conocer en tu vida. Muy bien, y sí, realmente creo que todos debemos de conocer a Dios en la Biblia, ¿verdad? Porque como dice nuestro pastor, de verdad, muchas personas que hablan de Dios, muchas personas que quizás hay cosas que no están en la Biblia y que simplemente lo dicen, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios y confirmarlo acá, porque así nosotros de verdad podemos llegar a conocer a Dios en profundidad. Y creo que me parece muy interesante también una historia en la Biblia que a mí me gusta mucho, que es la historia de Samuel. Creo que, bueno, para los que han leído la Biblia podrán conocer o sabrán de esa historia, pero para los que no, realmente es Samuel fue una persona que había oído de Dios, ¿verdad? Había oído de Dios, pero sin embargo él no lo había escuchado, ¿verdad? Hasta que un día Dios le empezó a hablar, pero él no lo reconocía, no reconocía la voz de Dios, porque solo era, él iba con Elí a preguntarle, ¿me llamaste? Y Elí siempre decía, no. Fue la segunda vez y lo mismo, fue a preguntar de nuevo y Elí le dijo, no, yo no te llamé. Y la tercera vez cuando ya Elí le dijo, mira, pregúntale, aquí está tu siervo, ya donde él dijo eso, ¿verdad? Pero sin embargo nos damos cuenta que realmente no conocemos, hay veces que de verdad no conocemos la voz de Dios y Él puede estar hablándonos y nosotros, o sea, no lo entendemos. No reconocemos la voz de Dios, y sí, es muy importante que realmente nosotros pasemos tiempos con Él para que nosotros podamos reconocer la voz de Él. Bueno, realmente pues ya vamos llegando casi al final de nuestro video. Realmente esperamos que este episodio llegue a ser de bendición para su vida. Ustedes que están allá en casa, esperamos que
este contenido llegue a ser reconfortante para sus vidas. Si ustedes están en esa etapa, como lo decía May, de empezar a conocer de Dios, creo que si algo les ha traído en este video es porque ustedes están interesados en saber de Él. Entonces no paren, realmente es muy importante que nuestro interés sea de todos los días, porque Él está todos los días al pendiente de nosotros. Entonces realmente nosotros todos los días buscarle, hay maneras, hay formas y hay tiempo, solo hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces dejarles en sus corazones y le voy a dar el espacio aquí a mi pastor para que él pueda despedir este episodio. Pues gracias a cada uno de ustedes por el tiempo que nos brindaron para poder escuchar lo que teníamos para ustedes. Gracias también a ustedes por la invitación. Y algo con lo que quiero cerrar es que si Dios te trajo hasta aquí, es porque Él tiene un propósito, es porque Él quiere que le conozcas. Como decíamos hace un momento, no a través de otras personas, porque el único intermediario entre Dios y nosotros es Jesucristo, y el único camino que tenemos para llegar al Padre es Jesucristo. Así que Dios te trajo hasta este punto para que tú le conozcas. Estás a una simple oración de conocerle. ¿Y cuál es esa oración? Decirle: Señor Jesús, ven a mi corazón. Basta esa simple oración, pero con la conciencia de que la estás haciendo con todo el corazón, una oración sincera. Esa oración tan simple, a veces pensamos que con Dios necesitamos llegar con tanta elocuencia, pero no, Él conoce el lenguaje de nuestro corazón, y cuando nosotros le oramos con corazón sincero, las palabras más simples y más sencillas, Él las recibe y Él nos llena con su presencia. Así que te invitamos a que estés pendiente del contenido que se va a estar subiendo en los próximos días, y este canal pues merece ser difundido. Si difundimos otras cosas que muchas veces no nos edifican, que es mero entretenimiento y que nada provechoso nos dejan, creo que este tipo de contenido es el que realmente vale la pena compartir, porque así como tú has sido edificado, Dios puede edificar la vida de otra persona, y tú no sabes, pero este mensaje puede llegar en el momento preciso para salvar la vida de una persona. Así que déjate usar por el Señor y comparte este contenido. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes y que Dios les bendiga.